Bien, estamos de regreso aquí en la Clínica 2021, como lo habíamos anunciado en esta ocasión. Vamos a estar hablando de un libro interesantísimo, pero además de un autor bastante interesante que ha publicado diversas novelas. Él nació en Lima, inició su carrera literaria en el 2004 con la novela Casa de Islandia. Es autor de Hotel Europa, Fotografías de Sala, El futuro de mi cuerpo, que fue en el 2010, pero ha tenido una segunda edición importante. La noche americana, Viaje al norte de verano, La fiesta del humo, El imperio de las mareas y Mi madre soñaba en francés, que es una novela que está dando de qué hablar también muy recientemente. Estudió lingüística y literatura en la Pontificia Universidad Católica y realizó un doctorado en la literatura latinoamericana en la Universidad de Colorado en Boulder. Vamos a recibir entonces a Luis Hernán Castañeda, que está bastante lejos de aquí en Ica, pero cerca a través de la virtualidad. ¿Cómo estás, Luis Hernán? Bienvenido a la Filica. Muchas gracias, Lady. La verdad que muy feliz de poder saludar al público iqueño, peruano y más allá, al público que nos escucha, ¿no?, en esta ocasión, en esta tarde, esta noche. La verdad, súper contento. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Y para este diálogo hemos invitado también a un lector de autores peruanos y diversos, como es Elías Cedeño, que ha querido también participar en la Filica y al cual hemos invitado para que pueda acompañarnos en esta presentación. Adelante, Elías, te dejamos en diálogo. Hola, Lady, ¿qué tal? Muy buenas noches, Luis. Muy buenas noches, Lady. Estoy desde Marcona. Desde acá los saludo a todos los que están conectados esta noche en la presentación. Para empezar, quiero saludar también el trabajo arduo que viene haciendo Lady para que esta feria continúe año a año, ¿no? Es la persona que ha cargado al hombro la cultura en Ica y que continúa. Un trabajo esforzado, quijotesco, ¿no? Y ahí estamos. Lastimosamente, por temas de la pandemia, esto es virtual. Pero lo importante es que esto tiene de repente más repercusión o tiene más llegada, ¿no? Algo que si hubiera sido presencial de repente no se hubiera dado. Tengo el gusto de presentar esta noche a Luis Hernán Castañeda. Es un autor al que no lo conozco recién aquí, lo tengo frente a mí, pero cuyas obras he leído. ¿Por qué? Yo un tiempo trabajé en una librería y como ustedes sabrán, en la librería pues llegan los libros, las primicias, llegan las novedades y uno tiene a la mano todos los libros y uno se los puede llevar a su casa. Esa es una gran ventaja de trabajar en librería. Entonces, cuando llegué a la librería a trabajar, me puse una meta, ¿no?, de conocer autores jóvenes peruanos, autores nuevos. Entre ellos encontré a Luis Hernán Castañeda, Francisco Ángeles, por ejemplo, que me gustó una novela cortita que se llama Plagio, me gustó muchísimo. Me gustó también las novelas de Luis Hernán Castañeda. Este autor que tenía, cuyos títulos siempre, pues no, por ejemplo, aquí tengo uno, es un libro editado por Peisa, que lo compré, y los demás ya los pude leer, digamos, gratis en la librería, ¿no? Pero es un autor que me gustó mucho, ya que en su prosa, digamos, es un tanto barroco, ¿no? En este libro en particular que estamos hablando el día de hoy, y creo que no hemos hecho mención, es un libro que lo escribió cuando tenía 28 años, o sea, era mi menor. Yo tengo 31 años y aún no he publicado nada, pero yo siento que escribo, ¿no? En cambio, a diferencia de Luis Hernán, pues un tipo valiente, porque para publicar hay que ser valiente, eso sí. Y ya a sus 28 años ya publicaba una novela ambientada en los Estados Unidos. Los personajes son dos peruanos. Y hablando de este libro, yo creo que el tema ahí es el desarraigo, ¿no? Porque en la novela que nosotros, o bueno, en este caso que me toca presentar, es una novela de una pareja cuya relación ya está a punto de terminar y bueno, quieren terminar de otra manera. Son dos peruanos en Estados Unidos. Aparte, hay otros personajes, por ejemplo, el Mistilaica, que también es un personaje que está pues desarraigado allí, y unos pastores. Prácticamente yo creo o considero que el desarraigo está presente en la novela. Quisiera pensar, o yo asumo, que de repente en ese momento Luis Hernán también pasaba por ese momento, ¿no? Escribir
desde otro país, tener a tu mano otra cultura, otro ambiente, pero que esté el Perú muy presente. En esta novela hay muchos guiños con el Perú, e incluso hay ciertas partes que hasta son vallejianas, por así decirlo. Pero Hernán, en esta novela, que está escrita en español, usa el inglés y también usa el quechua, cosa curiosa, ¿no? Ustedes dirán, ¿está ambientada en Estados Unidos? Sí, está ambientada en un pueblo que es un pueblo real, pero donde la gente pues hace unas cosas que parecen de ficción. Y muchas veces la realidad supera la ficción. Y en Estados Unidos hacen cada cosa y tienen cada costumbre que uno dice, wow, estos patas sí que nos superan. Entonces, yo considero, y quiero hacerle la primera pregunta a Luis Hernán, si en el momento cuando él escribe esta novela, sentía el desarraigo que sienten sus personajes, porque básicamente los personajes tienen esa misma condición. Elías, muchas gracias por esa presentación y bueno, un gusto conocerte. Tampoco no nos conocíamos, como acabas de señalar, pero tu lúcida interpretación de la novela, tu lúcida presentación, ¿no? Del texto y tan generosa además me genera mucha simpatía, ¿no? Y te agradezco por eso. Y para responderte a lo que acabas de decir, sí, yo soy un escritor que al final intenta partir ¿de qué? De tres cosas, creo yo, de la experiencia, naturalmente, ¿no? De la experiencia más directa y más, digamos, personal, ¿sí? También desde el dolor, creo que la literatura tiene que servir para algo finalmente, y creo que sublimar el dolor, los dolores, ¿no? Y, que vamos atravesando en la vida es la misión más noble del arte en general, ¿no? Creo que si no, ¿para qué lo hacemos, ¿no? Y en tercer lugar, desde la mediocridad, ¿no? Desde la medianía, ¿no? Creo que nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestras falencias son la materia prima, el material perfecto para las ficciones, ¿no? Y todo eso está en esta novela y está en todo lo que escribo. Ahora bien, intento que el lector se sienta reflejado, ¿no? Que los lectores puedan encontrar alguna resonancia en lo que yo hago, porque si fuera simplemente una exposición de mis miserias, pues no sería literatura, ¿no? Quizá no lo sea, siempre tengo la duda, pero en todo caso, cuando encuentro a alguien que digamos, se conecta con lo que hago, siento que ha valido la pena, ¿no? Ahora, para responder de forma más directa, sí, efectivamente, creo que la experiencia que la novela comunica es la experiencia del final, ¿no? La experiencia de terminar algo, terminar algún tipo de vínculo, de pertenencia, sea con una persona, sea con un país, ¿no? Una pareja que rompe, unos pastores que están solos, ¿no? En un país extraño, etcétera, o con una realidad más amplia, ¿no? Por ejemplo, la nación misma, ¿no? Dejar atrás tu lugar de origen, dejar atrás tu pueblo, dejar atrás tu ciudad y encontrarte un medio foráneo. Esa es la experiencia que yo viví cuando me fui del Perú, ¿no? Y que yo intenté plasmar acá. Lo interesante, para no abundar demasiado en esto, es que me parece que cuando uno hace este tipo de migración o de traslado, ¿no? Físico, también traslada sus fantasmas, traslada sus visiones del mundo, traslada su bagaje, ¿no? Que luego se convierte en una especie primero de máscara, ¿no? Porque siempre es identificado de esa manera por los demás, pero además un visor que le permite interpretar o malinterpretar la realidad que tiene delante de sí. Entonces se sitúa en una especie de limbo, el migrante, donde no está ni aquí ni allá, está en una realidad un poco fantástica, subjetiva, donde se mezcla el Perú, se mezcla Estados Unidos, ¿no? Entonces eso se suma al desarraigo, ¿no? Se convierte en una especie de confusión no solamente emocional, ¿no? Del corazón, sino también de la mirada. Entonces, bueno, no sé si está tan claro eso, pero es lo que quise comunicar, sí, claro, ¿no? Las experiencias tan curiosas que ocurren cuando uno viaja, cuando se aleja de su patria, ¿no? Ahora, Luis Hernán, ¿tú sientes como Vargas Llosa que para uno escribir tiene que estar alejado del país, tener esa mirada alejada para poder narrar? ¿O es, digamos, es una cuestión tuya de repente particular, ¿no? Porque, digamos, muchos escritores han tenido esa tendencia, pues, ¿no? Irse a Europa, incluso hasta los más jóvenes, Cisneros, ¿no? Han tenido que partir, digamos, para tener una distancia, dicen, del Perú, y para que tengan otra mirada, de repente, otra óptica. ¿En tu caso pasa lo mismo? Es una excelente pregunta, Elías. Creo que inicialmente sí, la respuesta parcialmente, y para comenzar tendría que ser
afirmativa. Cuando yo me fui con esa idea, guiado por estos modelos, orientado por, bueno, claro, Vargas Llosa y otros autores que salieron del país, con la intención tanto de comprender mejor como de conectarse con circuitos, ¿no? De publicaciones, en fin, el mundo de la literatura, el gran mundo allá afuera, ¿no? que existe. Esa fue mi ilusión, mi sueño, mi fantasía, ¿no? Luego uno se da cuenta de que la realidad es distinta, ¿no? Porque alejarse, inicialmente, como decía, aclara los sentimientos, aclara las percepciones, te permite hacer balances, ¿no? Te permite llegar a conclusiones, te permite llegar a respuestas también, que cuando uno está inmerso en la realidad tumultuosa del día a día, ¿no? de los afectos, de la vida, del trabajo, en fin, a veces no ves esas respuestas tan claramente, y desde afuera lo puedes hacer. Pero también hay un riesgo, que es el riesgo de perderse, ¿no? El riesgo de perderse, de no encontrar un lugar, de que la lejanía se convierta más que en una forma de lucidez, en una manera de extraviarse, ¿no? En un espacio desconocido y perder el vínculo. Entonces, eso también está en la novela, ¿no? Hay un temor de los personajes, creo yo, a ser olvidados, a desaparecer, digamos, a perder su sitio, si alguna vez lo tuvieron, ¿no? Si alguna vez tuvieron un sitio, a perderlo, ¿no? A no ser nadie, ¿no? A desaparecer en este mundo tan extranjero y tan enorme que es este país, ¿no? Así que yo creo que es un arma de doble filo, la distancia. Es complicada, ¿no? Pero artísticamente es muy interesante, ¿no? Yo cuando me fui con plena conciencia de que esto iba a marcar mi carrera, iba a ser un hito, un antes y un después, y que la mirada extrañada, lejana que yo iba a poder proponer en mis novelas a partir de ese momento, a partir de ahora, sería una mirada distinta y no necesariamente más lúcida ni más ni mejor para interpretar el Perú, ¿no? Allí sí difiero de lo que dice Vargas Llosa, ¿no? Porque no creo que sea precondición la distancia para comprender mejor que nadie, ¿no? O mejor que el que se queda, ¿no? Las cosas, para nada. A veces es al revés, ¿no? Y en todo caso yo no pretendo, nunca he pretendido, ¿no? Hablar del Perú así con mayúsculas, sino de mi Perú personal, vamos a decirlo así, ¿no? Mi propia pequeñísima experiencia de este país, que cada día se aleja más en el tiempo y sin embargo lo siento tan cerca, ¿no? Sí, es, Luis Hernán. Por ejemplo, yo tengo esa costumbre de leer autores peruanos jóvenes, ¿no? Me interesa mucho para conocer también el país, conocer su narrativa. Y yo creo y considero lo que decía Osvaldo Reynoso, ¿no? Que últimamente los escritores escribían mirándose al ombligo, ¿no? Digamos sobre autoficción, básicamente, y ha sido todo un boom. Pero en cambio contigo pasa algo particular que a mí me agrada, que tienes una firma, tienes un estilo muy marcado, ¿no? Y en lo particular, en esta novela, que no hemos dicho el nombre, que es El futuro de mi cuerpo, básicamente en esta novela yo te siento un poco barroco. Y quiero leer un extracto cuando tú entras en detalles, porque entras en varios detalles y los describes, ¿no? Acá cuando hablas, por ejemplo, de Oscar Blues, dices, estaba sentado en una sillita de vigilante frente a la puerta de su local. Ángel pensó en un pantocrátor del mundo flotante amparado con su pareja de muelles andinos. Llevaba pantalones negros, chaqueta de lentejuelas rojas, camisa blanca bien planchada, ojo, y corbatita Michi también carmesí, ¿no? Incluso haces hincapié que está bien planchada, porque pudiste decir y una camisa y nada más, pero le agregas a que está bien planchada. Entonces, yo siento que en esta novela ha sido un escritor, pues, barroco. ¿Tú qué consideras? ¿Te consideras así en esta novela, básicamente? Primero, gracias por lo de la firma, Elías. Yo creo que para mí y para cualquier escritor es importante con el tiempo ir desarrollando una relación particular con ciertas palabras que se cargan de sentido para ti, ¿no? Ciertas palabras, ciertos giros, ciertos usos del lenguaje que a veces no son gramaticalmente correctos, ¿no? Muchas veces pueden no serlo, ¿no? Pero lo que prima en ellos es digamos, la necesidad de expresarse, ¿no? Y de expresarse de una forma particular, un mundo que uno lleva adentro, ¿no? Entonces, nunca pretendí tener un estilo, te agradezco que lo digas, pero efectivamente ha sido cierto, ha sido, digamos, constatable en mis primeros libros esta orientación más bien hacia lo recargado, ¿no? Hacia el detalle.
hacia un poco el gusto por el lenguaje, ¿no? Me encantan las palabras y me encanta jugar con ellas, y eso se mantiene. Sin embargo, soy muy consciente de que cuando uno abunda en detalles, tiene que hacerlo siempre en función de los personajes y de la historia, ¿no? Para mí es súper importante que digamos, este exceso de descripción, de visualidad, como acabas tú de mostrar en este ejemplo, siempre muestre un más allá, ¿no? Siempre indique el camino hacia, bueno, vamos a comprender o intentar comprender el alma de este personaje, que hay en Oscar Blues, el personaje que tú has mencionado, o en Ángel o en Serena, los dos chicos que se están separando en la novela, a través de los detalles, ¿no? El detalle significativo, por decirlo de alguna manera. Ahora, curiosamente en esta novela, El futuro de mi cuerpo, ahora sí mencionamos el título, ¿verdad? El futuro de mi cuerpo, y justamente la muestro de nuevo. Aquí esta es la edición que sacó Suburbano, la segunda edición tan bonita de la novela, que se publicó en Lima hace ya mucho tiempo, ya casi más de 10 años. En esta segunda versión o edición, como decía, traté de limar un poco esos excesos barrocos que tú mencionas, y traté de ser un poco menos excesivo con el lenguaje, porque me parece que le beneficiaba a la historia, ¿no? Es una historia, no lo hemos dicho, pero tiene un elemento policiaco fuerte, es una especie de policial borgiano, donde los hechos, la pesquisa, digamos, la investigación policial de un crimen que se comete en este pueblo, que se llama Nederland, que es un pueblo ubicado en Colorado, en la parte central de los Estados Unidos, donde eso es lo fundamental, ¿no? Entonces yo rebajé, por decirlo así, un poco el lenguaje, sin perder, o intentando no perder esa marca de estilo que tú mencionas, con lo cual al final del día tengo que decir que sí, bueno, me confieso, barroco recargado, me encanta excederme con las palabras y jugar con ellas todo lo que pueda, ¿no? Sí, y bueno, no es por decir que, digamos, sea el único estilo posible, ¿no? Me encanta el minimalismo, me encantan los autores que con pocas palabras logran decir mucho. Un autor que me gusta, que me fascina, es Raymond Carver, ¿no? El norteamericano, que se burlaba mucho justamente de estos excesos, ¿no? Y era más bien muy parco a la hora de expresarse. Así es. Es más, justo estaba ya llegando a esa parte del policial y te nos has adelantado. Y claro, incluso cuando uno empieza con la novela, pues parece como que si fuera un tema de romance, una pareja pues que está ya a punto de que se quiebre la relación, ¿no? Y bueno, pues quieren terminar de una forma distinta, ¿no? Pero poco a poco se dan estos indicios de género policial, apareciendo pues una muerte terrible, y cuando se da esta muerte que digamos, ¿no? Que le cortan el miembro viril al hombre, es una muerte muy atroz, me hizo recordar a esta primera imagen que tuve cuando leí esta novela de Vargas Llosa, en la que el inicio empieza con una muerte también atroz. ¿No? Así es. Y ahí mismo lo asocié, porque se me quedó muy grabado esa parte cuando inicia esta novela de Vargas Llosa con esta muerte que lo destripan y él describe de una manera muy cruel, ¿no? Entonces cuando leí esa parte que tú describes, estas dos muertes que son iguales, se me hizo rápidamente esa referencia a Vargas Llosa. Entonces siempre he visto que tienes guiños pues con Vargas Llosa, con Vallejo, ¿no? Pero eso de ahí, ese tinte policial que también se da, y ya vas creando el ambiente. Y yo soy muy lector de novelas policiales, me encanta. Entonces, quería hacerte esta pregunta. Y también mencionas, por ejemplo, a Stephen King, ¿no? Das un dato que hay una casa, Stephen King, y también al escritor Eduardo Mendoza, que es un escritor español que es muy bueno en ese género. Bueno, yo he leído varias novelas policiales y me encantan, porque tienen eso que te atrapan, ¿no? Tienen eso que al lector te van llevando y te sientes tú un detective más. Entonces, esta pareja de enamorados pasan a ser detectives ahora, que es muy curioso. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿qué autores en el género policial te han influido o te gustan más, o tú sientes que son, digamos, lo que te han marcado como lector y como escritor? Gracias por la pregunta, Elías. Es un género que me encanta, ¿no? Bueno, yo me quedo con Borges, ¿no? En cualquier género. Creo que Borges es un autor que en cualquier, digamos, ámbito de la literatura que uno quiera ubicarlo, destaca, ¿no? Y se significa de una forma extraordinaria, ¿no? Y además es la referencia fundamental de esta novela, ¿no? En El futuro de mi cuerpo. Creo que la presencia de Borges y el modelo borgiano
el uso borgiano de las tramas policíacas es lo principal, ¿no? Porque Borges no se queda en lo policíaco, sino que utiliza la pesquisa, la estructura de la investigación detectivesca, perdón, como decía, como una plataforma metafórica para hablar de algo más, ¿no? Ahora, yo voy a intentar explicar cómo lo pensé y ya tú, los lectores, juzgarán si salió bien o salió mal, ¿no? Pero tal como lo pensé yo fue de la siguiente manera. Rápidamente recordemos que el escritor Ricardo Piglia, otro argentino que me gusta mucho, tenía esa teoría del cuento, en la cual el cuento siempre cuenta o narra dos historias, una historia visible, una historia objetiva, superficial, clara, ¿no? Y detrás de ella hay una historia secreta, una historia invisible, una historia subjetiva, una historia del alma, ¿no? Que ocurre dentro de los personajes, no en el mundo exterior, ¿no? Y el arte del cuentista, vamos a decir del narrador en general, por extensión, es el arte de, a través de la primera historia, la historia superficial, los hechos objetivos, ¿no? Contar esa segunda historia oculta, ¿no? Lo que intenté yo es contar una historia policíaca con un crimen horrendo que muy bien, ¿no? Dices, remite a Vargas Llosa, y la investigación de ese crimen, pero hecha por dos personajes que son detectives improvisados, como has mencionado también, ¿no? Que se topan con este caso e intentan de alguna manera involucrarse en él. Y ahí empieza la historia 2, que es la idea de, bueno, a través de la resolución del caso vamos a resolver nuestros propios dilemas de pareja, ¿no? O sea, vamos a terminar, vamos a romper, vamos a separarnos, a enfrentarnos a esta ausencia que se viene a través de la investigación, ¿correcto? Y esa es la historia 2, la historia secreta en términos de Piglia, ¿no? Mi intento, no sé si atolondrado o un poco ambicioso en ese momento, fue hablar de una historia 3, agregar una historia más dentro de esa historia secreta, una historia súper secreta, vamos a decir así, que tiene que ver con cómo la ruptura amorosa se convierte en metáfora de una tercera trama, que es la trama de dejar atrás el país de origen, ¿no? Romper con la pareja quiere decir, en la novela, es una forma de procesar la ruptura con el país, ¿no? Dejar atrás tu lugar de origen y al mismo tiempo ser incapaz de dejarlo porque lo llevas adentro, ¿no? Como cuando pasa a veces en ciertas rupturas amorosas, uno lidia, ¿no? Con esos fantasmas, ¿no? Durante mucho tiempo, o toda la vida incluso. Entonces había 3 historias, la policíaca, ¿no? Luego la borgiana, para responder inicialmente a tu pregunta, luego dentro de ella, como una especie de juego de muñecas rusas, ¿no? Hay una historia sentimental, en clave policíaca, fría, más analítica, ¿no? Y dentro de ella, en el corazón del texto, por decirlo así, está la historia de la migración. Creo que es la más o de una migración fracasada, ¿no? Quiero decir, ¿no? Porque uno se va, pero no se va. Uno se va de su país, ¿no? Y sin embargo nunca vas a poder irte, ¿no? O como se dice en la novela, ¿no? Uno cree que ha llegado, ¿no? A un lugar nuevo, pero finalmente no llega sino muchos años después, ¿no? Uno se va adaptando, por decirlo así, lentamente, ¿no? Y al final nunca lo logra hacer. Siempre quedamos en una especie de tierra intermedia, una especie de limbo, las personas que nos vamos, ¿no? Bueno, no sé si te respondí Sí, claro. concretamente lo que preguntabas, pero sí, el policial me encanta también. Es un género pues que atrae mucho, ¿no? Porque te sientes parte de la historia. En la novela, cuando tú narras, hay una descripción que me parece fabulosa cuando mencionas el trabajo. Tú dices que el trabajo es la esfera del sudor, la disciplina y el dinero. Tú has hecho un trabajo importante, tienes una obra considerable y ya has publicado varios libros. Ya digamos que te sientes un escritor profesional. No, yo soy como Arguedas, quisiera ser solamente en ese aspecto chiquitito como Arguedas, ¿no? Un escritor nada profesional, totalmente provincial, como decía él en los zorros, ¿no? El zorro de arriba y el zorro de abajo, pero provincial en el sentido de cercano a sí mismo, ¿no? Cercano a sí mismo, no en un sentido despectivo para nada, ¿no? Sino todo lo contrario. No, yo no soy un escritor profesional de ninguna manera, Lía, no pienso serlo, ¿no? Yo creo que yo jamás me he acercado a la literatura ni como una fuente de dinero, que tampoco me lo ha dado, ni como un trabajo, tampoco, ¿no? Ni como un aspecto disciplinario, ¿no? Como una práctica de disciplina, tampoco, no descreo mucho de este concepto vargasllosiano de la disciplina, ¿no? Yo no estoy en el ejército, ni tampoco, digamos, estoy sufriendo cuando escribo, no, yo escribo porque es una necesidad, una urgencia vital
artística, personal muy, muy intensa que me nació desde muy joven, un amor por los libros, un amor por la literatura y una convicción de que la literatura te salva al final, ¿no? Uno lee y uno escribe porque son maneras de sobrevivir, son formas que tenemos de procesar la experiencia, ¿no? Sin ellas quedaríamos un poco desnudos frente al mundo y tal vez nos consumiría el mundo, ¿no? Eso es lo menos profesional que te puedo decir, ¿no? Porque realmente tiene que ver con la vocación, tiene que ver con corrientes subterráneas, ¿no? Del ánimo, de tendencias muy, muy profundas y antiguas y relaciones con el lenguaje que se forjan desde la infancia, ¿no? Entonces, es una cuestión más existencial para mí que otra cosa. He publicado muchos libros, es verdad, tal vez demasiados, pero no con el afán de labrarme un nombre, ni forjarme una carrera, ni tener una presencia. Son todos términos ajenos a lo más íntimo que hay en la literatura, que es justamente la posibilidad de comunicarse con los lectores, ¿no? Que yo te cuente una historia aparentemente sencilla, aparentemente, bueno, ojalá interesante, pero aparentemente intrascendente, y que esa historia al final nos conecte a un nivel humano, vallejiano, por decirlo, visceral, ¿no? Ese es mi objetivo, ¿no? Lograr comunicarme con los lectores a través de esa forma, de ese medio, ¿no? La literatura, la palabra escrita. Y bueno, mucho dinero en eso tampoco hay. Así que quien quiera meterse a la literatura para ganar plata, le recomiendo que se busque otra cosa, otro trabajo. Así es. Luis Hernán, ya para culminar y darle paso a Lady, quisiera hacer mención a algo, ¿no? Hay escritores que toman la literatura como algo comprometido, ¿no? De denuncia, de combate, ¿no? Como un hecho, pues, militancia, ¿no? Hay otros que se dedican a la literatura de autoficción, ¿no? Autoficcionar su vida, lo familiar. Y hay otros escritores que son como tú, que escriben, pues, novelas, digamos, experimentales. Hay novelas, digamos, interesantes, e incluso tu última novela que has publicado, hay que decirlo, es un híbrido, ¿no? Y es arriesgado. Y yo creo que en la literatura hay que ser arriesgado, ¿no? Hay que salir, digamos, de lo normal y, oye, intentarlo. Y eso para mí es rescatable en tu obra. Es por eso que la he leído hace tiempo, he tenido el gusto de leerla y de conocer tus libros, y ahora tengo el gusto, pues, de conocerte o tenerte frente a ti en la pantalla. Y como última pregunta quisiera hacerte, o quisiera mejor que nos cuentes un poco acerca de tu última novela, que está ambientada en Lima, ¿no? Pero no digamos una Lima, pues, como la conocemos, no nos hablas de la realidad limeña, cruda y dura, ¿no? Sino que ambientas en Lima, pero nos narras una historia sumamente particular, y ya como te dije, pues, ¿no? Con la firma que tú ya tienes. A ver, ¿nos podrás contar un poco más de tu última novela? Claro que sí, Elías. Primero, bueno, gracias por el afecto, por la generosidad de tus comentarios, ¿no? Te quedo muy, muy agradecido. En cuanto a la última novela que mencionas, se llama El Imperio de las Mareas. Salió justamente antes de la pandemia, ¿no? Mala suerte, en fin, pero justamente fue, digamos, al término de la época de la vieja normalidad, ¿no? Es una novela que, para decirlo en pocas palabras, es una novela de ciencia ficción, en la cual se imagina una Lima inundada por el mar, por la subida del nivel de las aguas, ¿no? Por un fenómeno de las mareas que se explica allí con más detalle, que termina asolando, ¿no? Arrasando con todo y convirtiendo nuestra ciudad, ¿no? Capital en un pantano en el cual la gente tiene que sobrevivir de alguna manera, ¿no? Y tiene que adaptarse justamente a una realidad totalmente desconocida. Y como buenos peruanos, ¿no? Los personajes recurren, pues, al engaño, al fraude, a la corrupción y a las taras que nos acompañan desde desde el nacimiento de la República y antes incluso, para poder alzarse sobre los demás, ¿no? De alguna forma es una alegoría del capitalismo salvaje, ¿no? Que nos tocó vivir desde los 90 hasta acá, creo yo, pero narrado todo en el contexto de esta Lima distópica, inundada, en la cual hay una familia disfuncional, una familia tóxica, una familia traumatizada a múltiples niveles, ¿no? Que intenta resolver sus conflictos, intenta,
existir en este nuevo mundo acuático, ¿no? Sí, y para cerrar con la pregunta que me haces, es experimental, bueno, no sé si me queda grande la palabra o el término, pero intento por lo menos, cada vez que tomo la pluma para hacer un libro nuevo, intento de que haya un reto, intento que haya algún tipo de desafío, de novedad, de dificultad, ¿no? De sorpresa para el lector también, ¿no? Sería muy fácil producir en serie, ¿no? No le veo ningún sentido hacerlo, no para mí, ¿no? Y en este caso el desafío, el reto que menciono fue justamente meterme con este mundo de lo fantástico, la ciencia ficción, ¿no? Dialogar además con tanta literatura que se escribe hoy en el mundo sobre el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Que es un asunto que nos debe importar a todos, ¿no? Bueno, eso para decirlo en muy pocas palabras. Bueno, Luis Hernán, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo te digo, aquí tienes a un lector ferviente de tu obra. Continúa escribiendo, publica, sigue publicando. Y bueno, y si tienes que experimentar, hazlo, porque en el Perú, pues, novelas distópicas, novelas híbridas, novelas... No hay muchos autores, pues, que arriesgan, ¿no? Siempre, digamos, están dentro de los parámetros normales que nos dice la literatura peruana. Y siempre es importante encontrar nuevas voces, ¿no? Autores, pues, que arriesgan. Y para mí eso es importante y es valiosísimo. Yo quisiera invitar a las personas que nos están viendo que reconozcan en Luis Hernán Castañeda a un autor valiente, a un autor arriesgado, y que puedan darle la oportunidad y lean su obra. Sus libros están en cualquier librería, ha publicado en Peiza, en Alfaguara, que son editoriales muy importantes, así que invito y animo a quienes nos están viendo a que puedan leer la obra de Luis Hernán Castañeda. Y desde aquí, desde Marcona, les mando un fuerte abrazo. Luis Hernán, espero que te encuentres muy bien, y a Lady también les mando un fuerte abrazo. Lady, te doy el pase. Muchas gracias, Elías, por esta conversación. Y para Luis Hernán han surgido algunas preguntas de las personas que han estado siguiendo la transmisión. En especial nos preguntan sobre el proceso creativo. Nos dice por aquí Clara, desde Chincha, nos está preguntando, ¿cómo sabes exactamente cuándo terminan las novelas? ¿Hay, digamos, algún tipo de indicador que te señale cuando ya la novela está terminada? Muchas gracias, Lady, ¿no? por la pregunta de Clara, y a Elías también por la presentación, ¿no? Por sus palabras. Para responder, bueno, la respuesta más rápida es que nunca termino las novelas, ¿no? Por eso me encanta reeditar, reescribir, volver a ellas, ¿no? Tengo una obsesión por hacer lo que no logré hacer la primera vez, por corregir, por enmendar, por continuar, ¿no? No al nivel de la historia. En cuanto al nivel de la historia, los hechos que se narran, creo que uno tiene que tener muy claro cuándo va a terminar y cómo va a terminar, ¿no? ¿Qué va a pasar al final, ¿no? El final es un momento narrativo súper importante que uno tiene que cuidadosamente imaginar y plasmar. Pero lo que no termina para mí nunca es el juego con el lenguaje, ¿no? Siempre, digamos, las posibilidades de combinar palabras son infinitas, y uno puede continuar y seguir perdido siempre en eso, en la reescritura, ¿no? Entonces, lo que me ocurre a mí es que los libros ya mis editores me los quitan porque no quieren que continúe, no se puede seguir corrigiendo, sino que hay que ya pasar a la imprenta, ¿no? Eso es lo que suele ocurrir, ¿no? Pero yo soy el típico escritor que está hasta el último minuto fijándose en una coma, a ver qué se puede mejorar, qué se puede corregir, y luego cuando sale el libro publicado es una decepción, ¿no? Porque el producto nunca está a la altura de lo que uno esperaba hacer, ¿no? Entonces, que tal vez la respuesta es que es mejor no terminar los libros, ¿no? A un nivel, digamos, más profundo, me parece que es mejor no terminarlos, porque eso significa que siguen vivos, que siguen cambiando, que pueden encontrar nuevas encarnaciones, ¿no? Nuevas ediciones también, como es el caso del Futuro de mi Cuerpo en su segunda edición ahora, ¿no? Sí, nos pregunta Martín también si has tenido quizás en el desarrollo de tus historias, de tus novelas, algún problema con la inverosimilitud de ellas, y que quizás de pronto el desarrollo de las ficciones se escapen a algunas cosas que no podrían parecer creíbles en algún momento. Sí, buena pregunta también de Martín esta. Sí, yo le aconsejaría, parecen preguntas de alguien que quiere escribir, ¿no? Preguntas de personas que tenemos un grupo afincado de jóvenes escritores acá interesados.
Sí. Yo tenía mucho esa preocupación al inicio, ¿no? Cómo ser verosímil, cómo contar una historia que sea creíble desde un punto de vista realista para los lectores, que los lectores digan, esto podría pasar, ¿no? Esto es dable, es totalmente comprensible que esto se dé en el mundo y además está contado de una forma que yo lo compro, ¿no? Me lo creo. Eso lo fui perdiendo con el tiempo y creo que yo le aconsejaría a Martín y a cualquiera que empiece a escribir que poco a poco vaya desprendiéndose de la idea de la verosimilitud realista, que poco a poco vaya sacándose de encima esa exigencia de convencer con la credibilidad de lo narrado, y que más bien vaya preguntándose, bueno, ¿cómo es mi mundo? ¿No? ¿Qué cosa es creíble dentro de tu mirada, Martín? ¿No? Dentro de tu visión de las cosas, ¿qué hechos pueden ocurrir? ¿Qué cosas pueden ser dichas y cuáles no? ¿Verdad? Y cuando tú conozcas cuál es tu mundo y qué cosa es válido dentro de él, desarróllalo, ¿no? Y explóralo y empuja sus límites, ¿no? Si piensas que, digamos, si llegas a una verosimilitud que está, digamos, que es satisfactoria para ti, en el siguiente libro, en la siguiente cosa que escribas, rómpela, quiébrala y trata de ir más allá, como Aira, ¿no? En sus novelas, que él mismo sabotea sus novelas intentando, digamos, experimentar con nuevos elementos, ¿no? De forma que la verosimilitud para mí, yo, digamos, empecé como con mucho respeto, intentando satisfacer esa exigencia, esa demanda, ¿no? Y luego me liberé de eso y dije, no, yo voy a hacer mis novelas y lo que ocurre en ellas solamente puede ocurrir en ellas, ¿no? Genial. Y bueno, tenemos una última pregunta de Andrea, que está siguiendo también la transmisión. Y así como preguntábamos hace un momento de los finales, ella pregunta sobre los inicios. Si hay algún tipo de imagen que crea los inicios de tus novelas o parte, digamos, de experiencias que tú has ido viviendo. Sí, para Andrea. El origen de mis novelas está siempre en algo que no tiene palabras, en una sensación, más que una sensación, vamos a decir así, en un mundo oscuro que no se puede comunicar, ¿no? Que uno lo siente, uno lo lleva adentro, uno lo recuerda, ¿no? Lo acaricia, lo tiene presente de forma constante, pero no se lo puedes contar a nadie porque no sabes cómo. Ni siquiera hay una historia, ¿no? Simplemente hay un agujero en ti, ¿no? Y ese es el inicio para mí. Y yo sé que hay una novela, una nueva novela por hacer, por escribir, cuando siento esa oscuridad en mi interior y tengo que expulsarla poniéndole una historia, poniéndole palabras, poniéndole personajes, ¿no? Entonces la parte de la comunicación lingüística, literaria, de la literatura viene para mí después, ¿no? Ahora, para responder de manera más concreta a cómo empezar una historia con un primer párrafo, yo le recomiendo que empiece con una buena escena, una escena que sea metafórica, ¿no? Tal vez una conversación entre dos personajes, tal vez un encuentro, tal vez un espacio que tenga alguna connotación particular, ¿no? Y que sea profundamente, que reverbere en la imaginación del lector, ¿no? Que sea una metáfora de la situación completa, del drama de los personajes, ¿no? Y que elija muy bien esa primera escena para su párrafo de apertura, ¿no? Pero que no pierda de vista tampoco lo otro, lo que acabo de mencionar al principio, ¿no? La idea de ese núcleo, esa semilla no verbal que está en nosotros y que nos lleva a querer decir las cosas, ¿no? Como origen de la literatura. Genial, Luis Hernán, ha sido un gusto realmente haberte tenido con nosotros de esa manera virtual, pero a la vez muy enriquecedora, haber escuchado sobre esa obra que has escrito y además sobre las novelas que tienen, creemos ya, una voz propia, un estilo particular y que ha venido pues atrayendo a mucha gente a seguirte. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, esperemos pronto quizás una próxima edición también visitar la feria en presencia. Así que muchas gracias, Luis Hernán. Lady, a ti, a la Feria del Libro de Ica, a Elías, a todo el mundo que nos ha escuchado, muchas gracias. Muy feliz de conversar esta noche con ustedes y que se repita, claro que sí. Claro que sí. Un abrazo grande de parte de nosotros, de toda la organización. Y gracias también, Elías, por haber estado con nosotros en esta oportunidad. Bien, nosotros nos despedimos hasta un momento más, porque a las 8 viene un número musical con el grupo Duna y Laguna, que va a amenizar la noche de viernes aquí en la Filica. Y mañana estamos con Antonio Ortuño,
que va a estar también con nosotros desde México para dialogar sobre sus libros junto a Alonso Rabi. Estamos recibiendo varios saludos de gente que saluda la obra de acá de Luis Hernán y que va a ir corriendo a la librería a comprar más libros tuyos. Así que un abrazo. Nos vemos hasta mañana. Buenas noches.